bendiciones, mi hermano. Ok, qué bueno. Gracias por conectarse. No sé, algo vi, creo que bajé mucho la cámara. Bueno, lo que yo me vea no es tan importante como lo que vamos a compartir. Pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación a Comisión Internacional Juvenil Costa Rica. Gracias por estar ahí. Aunque usted no me conozca en persona, pues le conozco un poco su ministerio allá en Nicaragua y Dios le siga bendiciendo, de paso, déjeme decirle. Vamos a conversar un poco, como lo hemos venido haciendo los viernes, a partir de las 7:30, tenemos entre 40 a 45 minutos para que no nos corte así de inmediato el Instagram. Y hoy vamos a tener al pastor Evel Osorio desde Nicaragua, desde León, entiendo, ¿verdad? Sí, desde la ciudad de León. Desde la ciudad de León, qué privilegio tener. Así que antes de empezar con el tema, preséntese, introdúzcase y luego ya desarrollamos el tema en general. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, pues dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir este tiempo. También gracias a usted, hermano, por la invitación que nos hizo llegar. Para nosotros es una bendición y un privilegio el poder compartir con las personas que también están pendientes de su transmisión. Y pues mi nombre es Evel Osorio y estamos sirviendo acá en Nicaragua, exactamente en la ciudad de León, y ya tenemos 6 años de haber iniciado la obra en una zona donde es muy vulnerable aquí en la ciudad, y vimos la necesidad de que había de predicar la palabra del Señor, y hace 6 años pues estamos pastoreando la iglesia bautista trinitaria acá en la ciudad de León. Ok. Pues gracias por unírsenos desde León, Nicaragua, y qué privilegio, y esperemos que en el futuro próximo podamos también conocernos en persona y que podamos conocernos tanto en León como ustedes aquí en San José, podamos vernos también, sería una bendición. Aprovechemos el tiempo y hablemos de esas cosas que nos frenan el ministerio, que esos temores, de esas limitantes que tenemos muchas veces, no tanto desde el exterior, sino que vienen del interior o que están en el exterior. Y hoy vamos a conversar con el pastor Evel Osorio respecto a esas limitantes que frenan los ministerios o que quieren frenar los ministerios. Entonces, pastor Evel Osorio, ya hecha la introducción, diríjanos y vamos a ir dialogando de a poco en la conversación. Así que adelante, mi hermano. Bueno, en primer lugar quiero definir, ¿verdad? Definir el concepto de qué es una creencia limitante. Y yo investigué un poco acerca de esto y voy a leer el concepto que yo tengo por acá. Y dice que una creencia limitante son ideas, opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertas, sin que lo sean, y que tienen una influencia condicionalmente en nuestra vida. Entonces, algunas de estas ideas podrían ser, por ejemplo, yo siempre he pensado que todo me va mal, yo no soy capaz de hacer nada bueno, no tengo dinero, no tengo recursos, o no tengo la edad, o no puedo hablar en público. Son algunas de las limitantes que muchas veces, desde el punto de vista humano, nos lo ponemos en nuestra vida. Entonces, si nosotros trasladamos ese concepto desde el punto de vista ministerial, siempre tomando en cuenta de que estas creencias limitantes lo que hacen es bloquearnos y no dejarnos avanzar, y desde el punto de vista ministerialmente hablando, considerando, ¿verdad?, que en primer lugar hemos sido llamados de parte del Señor y a servirle en su obra, hemos sido comisionados para servirle en su obra, independientemente de lo que estemos haciendo, ya sea como pastores, como evangelistas, como maestros, es decir, todos tenemos un llamado de parte del Señor, y yo analizaba algo sobre esto, y es que todos tenemos un enemigo en común, que es el diablo, que es el que quiere detener la obra del Señor acá en la tierra. Por lo tanto, la Escritura define al enemigo como el padre de mentira. Entonces, analizando un poco el concepto de una creencia limitante, que dice que son ideas,
u opiniones negativas que al final son cosas, mentiras que muchas veces como seres humanos nos creamos en nuestra mente y no nos deja avanzar. Entonces el enemigo, desde el punto de vista ministerial, muchas veces pone en nuestro corazón, en nuestra mente, ideas que no nos dejan avanzar ministerialmente, pero que al final son mentiras, que simplemente lo que él quiere es detener la obra. Él sabe que los que hemos sido llamados, los hijos y las hijas del Señor, tenemos una misión específica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, allá en el último capítulo, que el Señor dijo: por tanto, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el único interesado en detener esa obra es el enemigo. Por lo tanto, los que hemos sido llamados, los hijos y las hijas del Señor, independientemente del ministerio que estemos desarrollando, siempre y cuando sea este el objetivo, él va a querer frenar y poner ideas limitantes en nuestra mente. Entonces yo me recordé de dos casos que están en la Biblia, donde podemos encontrar algunas creencias limitantes que estas personas tenían en el momento en que Dios le hizo un llamado. Y el primer ejemplo es el caso de Moisés, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3, en los versos del 1 al 10, está específicamente el llamado que el Señor le hizo a Moisés en su momento. Y voy a leer un poco de lo que dice acá para recordar un poco esta parte de la historia en la Biblia. Dice, Éxodo capítulo 3, dice: llamamiento de Moisés. Dice: apacentando Moisés las ovejas, dejó Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no quema. Y en el verso 4 Moisés le responde a Jehová y le dice: heme aquí. Y verso 5 y verso 6, voy a leer el verso 6: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el verso 8, el Señor comisiona a Moisés y le dice: he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el verso 10, voy a usarme el verso 10, dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces ahí nos describe en primer lugar el llamado que Jehová le estaba haciendo específicamente a Moisés, pero ya específicamente el verso 11 comenzamos a ver las limitantes que Moisés puso a esta comisión que Dios le estaba en ese momento entregando en sus manos. Y dice el verso 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces ahí vemos una falta de identidad muchas veces. Y yo recuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio, hablando un poco acerca de mi testimonio sobre eso, era algo que yo no me lo creía. Y muchas veces, yo creo que fue lo que le pasó a Moisés en ese momento. Él se sentía, cuando él dijo: ¿quién soy yo? Creo que él haber pensado: si hay otras personas más capacitadas que yo para hacer esta obra, porque a mí, si yo estaba tranquilo apacentando ovejas, y entonces yo creo que yo no debería estar ahí en ese lugar. Y muchas veces nos sentimos menos o creemos de que no somos capaces de hacer lo que Dios nos ha encomendado, y viene una falta de identidad en nuestra vida. Entonces debemos de recordar que somos hijos e hijas del Señor, y que Dios no nos ve como el ser humano nos está viendo, porque muchas veces el ser humano ve nuestro pasado y ve los errores que hemos cometido, mas sin embargo cuando venimos al Señor, el Señor perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados,
y nos da la oportunidad de servirles. Y aún siendo indigno y no merecerlo, el Señor nos escoge, como dice la Escritura, de lo más vil. El Señor nos ha escogido y nos ha llamado para hacer su obra acá en la tierra. Y el Señor le responde en el versículo 12, el Señor le responde, ve, le dice, porque yo estoy contigo. Entonces, en un determinado momento, cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo lo único que le dije al Señor, Señor, si tú me estás llamando, yo quiero que tú me respaldes en esto, que yo quiero ver tu respaldo en esto que yo estoy haciendo. Y el Señor se lo dijo a Moisés, ve, le dice, porque yo estaré contigo. Entonces, el enemigo, vuelvo y repito eso que dije al comenzar este tiempo, de que él siempre va a querer poner en nuestra mente de que a querer quitarnos esa identidad que el Señor nos ha dado. Pastor Ebel, disculpe que lo interrumpa, quiero tener una idea. Entonces pareciera ser que la limitante la pone uno pone la limitante, al ver tal vez a Moisés, ¿quién soy yo? Dios no le está viendo las limitaciones a Moisés, porque no, al final de cuentas es Dios que lo iba a capacitar, lo iba a enviar, sino que Moisés mismo se frena a sí mismo al decir quién soy yo. Dios no le está poniendo una limitante, tu edad, que no hablas bien, no, Dios no ve el límite de Moisés, ve el potencial de Moisés. Quien ve sus propios límites es la misma persona que está siendo llamada muchas veces, entonces, porque Dios, lo que le debe bastar a uno cuando Dios llama, es lo que le dijo a él, mi presencia estará contigo. Eso es lo que debe bastar, ¿verdad? Entonces uno en ese caminar dice, pero ¿quién soy yo? Pero no es la limitante de Dios, es la propia limitante de uno mismo la que impide o trata de impedir el llamado de Dios en nuestras vidas. Claro, el Señor da la promesa. El Señor le da la promesa a Moisés y le dice, yo ve porque yo estaré contigo. Pero muchas veces nosotros, nuestra parte humana, a veces hay personas que no obedecen a la primera ni a la segunda, sino que siempre ponen esos obstáculos y esas limitantes, y es lo que le pasaba a Moisés. Ya el Señor había dado la orden, le dijo, yo te escogí a ti, el clamor del pueblo ha subido hacia mí, y yo te he escogido para que hagas esta tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto, y ve porque yo voy a estar contigo. Entonces Moisés definitivamente es quien se pone la limitante ahí y omite la palabra que Dios le estaba diciendo que iba a estar con él, porque realmente en el ministerio es todo lo que necesitamos, es la presencia y el respaldo del Señor. Entonces nosotros somos los que ponemos las limitantes muchas veces, y otra característica, podríamos llamarle, que presenta Moisés es una inseguridad también. No solamente cuestiona la parte de quién es él como Moisés, sino también cuestiona la parte de quién es Dios también en su vida, ¿verdad? Porque otra de las excusas que él pone, otras limitantes, dice, pero es que si voy a Faraón, le voy a decir que quién me está enviando. Entonces vemos podría yo llamarle una falta de conocimiento de que quién era realmente Dios en la vida de Moisés y quién lo estaba llamando, y por eso es que Dios le vuelve a contestar contundentemente de una forma que le dice, yo soy el que soy. O sea, en otras palabras le dice, ve, ya te dije que voy a estar contigo, ya no sigas poniendo excusas, ya no sigas poniendo límites, y dile al Faraón que yo te he enviado frente a él. Y en eso también Dios, yo creo que en el proceso, es decir, aparte de que Dios está con nosotros, también Dios nos capacita, porque nadie nace aprendido, ¿no? Y sí podemos prepararnos en un seminario y estudiar Biblia, estudiar teología, estudiar muchas cosas, pero yo siempre he creído que el seminario no te hace, en este caso, ser pastor, sino que tiene que ser un llamado también de parte del Señor, y el Señor te va preparando en el área donde Él quiere usarte. Y para mí, lo que el Señor le dijo a Moisés, que le entregó una vara, para mí fue la herramienta que Dios le estaba entregando a Moisés para que él la usara
en el llamado que él estaba recibiendo de parte del Señor. Entonces, yo recuerdo que cuando iniciamos la obra del Señor, y yo dije en la introducción, nosotros no estamos trabajando en la ciudad, y hay una diferencia una diferencia entre lo que son las iglesias que están dentro de la ciudad de León y las que estamos en la periferia de la ciudad de León. Nosotros estamos trabajando en una comunidad que es nueva, donde hay muchas personas de escasos recursos, donde ahí funcionaba el basurero de la ciudad, y la mayoría de personas que habitan en la zona son personas que viven de la recolección de plástico. Y son pocos los que quizás tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y tienen un trabajo, o viven una vida un poco más cómoda, pero en su mayoría son personas, familias que viven de la recolección de basura o que tienen sus negocios, ¿verdad? Como vendedores, acá le llamamos vendedores ambulantes, la señora que hace su arroz en leche, su cajeta, su cosa de horno, y la vende, sale a la calle y a ofrecerla, a pregonar su producto. Es el tipo de personas que nosotros tenemos dentro de la comunidad, y por lo tanto yo lo único que comprendí que necesitaba era la presencia y el respaldo del Señor, y yo no vi las limitantes que habían dentro de la comunidad. En una zona donde no tenemos agua, donde no tenemos agua potable o energía eléctrica, más sin embargo yo no vi las limitantes que existían dentro de la zona. Yo vi una oportunidad de servir al Señor, una necesidad de predicar el Evangelio, una necesidad de establecer un lugar donde las personas pudieran llegar y adorar el nombre del Señor, y una oportunidad donde también la iglesia pudiera no solamente ver la parte espiritual, sino también ministrar en las necesidades materiales y físicas que tiene la comunidad. Entonces yo comencé a trabajar por fe, y eso es lo que debemos de hacer. La Escritura dice: el justo por la fe vivirá, y comenzamos a creerle al Señor. En la comunidad donde estábamos, yo agarré un lugar, acá le llamamos perlines, con un zinc, y ahora gracias al Señor, ya tenemos un lugar con paredes, tenemos un centro de alimentación donde más de 80 niños llegan a alimentarse diario de lunes a viernes, y siempre, es decir, en mi parte personal no me he puesto límites, porque yo sé que es Dios el que me ha llamado y de Él es su obra, y simplemente yo tengo que obedecer lo que Dios me está indicando. Yo sé que Dios en su tiempo Él me ha mostrado, Él ha venido proveyendo todas las cosas, y simplemente yo he hecho lo que Dios me ha dicho, y sé que Dios es el proveedor, y para mí las situaciones o las condiciones de la comunidad no han sido límites, porque yo sé que Dios siempre ha estado ahí respaldando y proveyendo lo que realmente hemos necesitado. Amén. Muy interesante su testimonio, y antes de seguir, pues felicitarlo por aceptar ese reto, porque definitivamente, generalmente lo primero que nos proponemos a observar son las limitantes y después las ventajas, ¿verdad? Y después nos preguntamos, ¿podré? O si no reúne mis requisitos para servir, entonces decido dejarlo. Pero en este caso, en el muy personal suyo, como usted lo dice, sí, hay pros, hay en contras, pero decidí tomarlo, no limitarme a las condiciones externas, porque lo que basta al final de cuentas es lo que Dios le dijo a Moisés, que pasa desapercibido quizás: mi presencia estará contigo. Y yo creo que eso debe bastar dentro del liderazgo, que la presencia de Dios esté con el líder es más que suficiente. Por supuesto, sabemos que van a haber tanto externas como internas luchas, pero mientras la presencia de Dios esté con el liderazgo, con el líder, con el llamado, es más que suficiente, y eso le bastó a Moisés. Me recuerdo cuando va Josué y Caleb a la tierra prometida, ellos ven la oportunidad de tomar la tierra prometida, pero los otros dos testigos ponen las limitantes. Hay gigantes, es muy largo el viaje, vamos a tener que luchar por la tierra, pero Josué y Caleb ven las ventajas, donde la tierra fluye la leche y la miel. A veces las limitantes también
no permiten conquistar esa tierra prometida, ¿no? Porque vemos las desventajas y no las oportunidades de donde podemos demostrar el Dios de poder que tenemos nosotros de nuestro lado, ¿no? Entonces demostramos más que pareciera que tenemos un Dios que no puede contarlo o X situación, en lugar de demostrar la calidad de Dios que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Eso es para mí es lo fundamental y es lo que debe importar, que Dios esté, Dios esté dentro de tu ministerio, Dios esté dentro de tu llamado, Dios pueda respaldar, porque al final es el que provee todo, Él es el que te capacita, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da el recurso, y siempre y cuando nosotros vayamos caminando conforme a la voluntad de Dios, yo creo que no hay límites, y dentro yo creo que también es gratis soñar y no hay ningún problema ponerle tus sueños al Señor, y siempre el Señor viene y de una manera sorprendente él muestra su amor y su misericordia para los que hemos sido llamados, y simplemente no es ver lo negativo que podamos tener, sino las ventajas que hay, y sobre todo que Dios está con nosotros. Amén. Perfecto. De esas creencias limitantes, usted mencionaba algo muy interesante de lo que Pablo decía, ¿no? A veces no nos creemos lo que podemos aportar a la obra, ¿no? Ya sea por la edad, por el conocimiento, no tenemos los conocimientos académicos quizás realizados, y entonces es donde nos demuestra Pablo que al final el llamado y lo que hace Dios es de Dios, porque dice, bueno, ustedes quizás no sean los mejores capacitados, pero es que de lo vil del mundo, de lo apartado, de lo que considera la gente no capaz, trajo también el Señor, para demostrar también que Él es Dios, que Él capacita, que Él provee, que Él es el dueño de la obra, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir rompiendo esas limitaciones que frenan nuestro llamado y dejar de preguntarnos, ¿yo por qué? ¿Verdad? Porque al final de cuentas, si es un llamado de Dios, creo que coincidimos en que Él va a capacitar, te va a respaldar y te va a suplir, ¿verdad? Entonces, la limitante no es de Dios, definitivamente Dios no te limita, el único que se limita es uno mismo, ¿no? Teniendo estos conflictos de podré, no podré, por supuesto. Entonces, cuando nosotros entramos en este dilema y frenamos el llamado de Dios, es cuando vienen las frustraciones. Pero entonces, a los que nos están viendo y nos están escuchando, déjanos decirte, si Dios te llamó, Dios está contigo, eso es lo que te tiene que ser suficiente para tu vida. Si Dios te llamó a un ministerio, te llamó a servirle, tranquilo, tranquila, Él sabe por qué lo hizo y Él es el que te llamó. No es un llamado de hombres, no es un llamado emocional, sino que es un llamado divino. Claro, algo muy importante, sí, y por eso, bueno, ahorita usted lo acaba de mencionar también muchas veces, pero por eso yo quise iniciar, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de Moisés, inicié primero con el llamado, porque eso es algo muy importante. O sea, lo primero es el llamado. Si Dios te ha llamado, vas a contar con el respaldo de Dios, porque de repente muchas veces quizás Dios nos ha llamado y nos ponemos, y entonces ahí viene la frustración muchas veces, porque hoy en día muchos quieren hacer ministerios pero sin haber sido llamados de parte del Señor, ¿verdad? Sí. Y eso es algo muy importante que uno debe de tomar en cuenta y ser prudente también. Es decir, no hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer, no hacer algo que Dios no te ha encomendado a hacer, porque definitivamente no vas a contar con el respaldo del Señor. Pero si Dios te ha llamado, si Dios te hizo un llamado, sí vas a contar con el respaldo y con la presencia del Señor, como lo hizo con Moisés. Moisés estaba tranquilo, y eso es algo que igual, de manera personal, también quiero compartir esto. Yo nací en un hogar cristiano. Siempre mis padres me influyeron la palabra del Señor en mi vida, y
papá es pastor también y siempre recibí esa instrucción. Pero yo no era algo, el ser pastor no era algo que yo, digamos, anhelé o que yo le pedí al Señor. Simplemente el Señor me llamó y Moisés estaba apacentando ovejas tranquilo. Él creo que nunca se imaginó lo que Dios le iba a hacer. Y recuerdo que una de mis clases que estaba viendo en el seminario bíblico, hablamos acerca del llamado y muchas veces Dios te llama a veces cuando no querés hacerlo o estás cómodo haciendo otra cosa, pero Dios viene y te llama y te escoge. Entonces todo depende del llamado. Si Dios te ha llamado, no hay límites. No hay límites que valgan porque Dios estará contigo y adelante a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado sin ponernos obstáculos en nuestra mente, que Dios está con nosotros y es todo lo que nosotros necesitamos. La presencia de Dios derriba cualquier límite, cualquier obstáculo que nosotros podamos hacer. Incluso Moisés le dijo al Señor, Señor, no puedo hablar, le dijo, y al final el Señor le dijo, yo voy a ponerte, y ahí fue donde resultó Aarón, porque igual dentro del ministerio no podemos desarrollar el ministerio solo, siempre Dios nos va a poner a personas alrededor nuestro que van a estar ahí de lado, a nuestro alrededor, para ayudarnos también a hacer la obra del Señor. Jesús hizo su ministerio y escogió a 12 personas que le ayudaron a él en su ministerio, y una vez que Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos continuaron su ministerio. Entonces no vamos a estar solos dentro del ministerio. Siempre Dios va a enviar personas que van a ser de ayuda a nuestro ministerio. Incluso el mismo Judas que entregó al Señor sirvió también de ayuda dentro del ministerio del Señor para cumplir la misión que Dios le había encomendado a Jesús. Igual dentro de nuestro ministerio vamos a tener personas que probablemente humanamente pensemos que causaron un daño en nuestra vida, pero al final vamos a dar cuenta que también fue algo que Dios utilizó para poder avanzar y poder capacitarnos también dentro del ministerio. Entonces todo lo que ocurre en el ministerio, y uno de mis pasajes favoritos es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces todo lo que pasa en el ministerio es porque igual Dios ahí hay un propósito que quiere hacer con nosotros. Entonces al final no hay límite mientras Dios, y eso es algo que tenemos que dejar bien claro en esta noche a los que nos están viendo, a los que nos están llamando. Todo comienza con el llamado. Si Dios te llamó, Dios va a estar contigo en cualquier circunstancia de la vida y en lo que usted está desarrollando dentro de su ministerio. Amén. Para ir amarrando un poco ya el asunto, ¿qué limitantes tenemos hoy en día para nuestros jóvenes tomen el llamado? ¿Qué limitantes cree usted que tenemos para que nuestros jóvenes tengan el llamado? Porque Dios sigue llamando a hombres y a mujeres a los ministerios. Pero ¿qué nos limitan a nuestras juventudes? Pueden ser cosas particulares de nuestras naciones, pero ¿qué cree usted que nos está limitando a los jóvenes de alguna forma, como tomar ese llamado y empoderarnos, como decir, aquí estoy, Señor? ¿Considera usted que hay algunas limitantes de los jóvenes hoy en día para tomar el llamado del Señor? Yo creo que uno de los limitantes, hablando específicamente de los jóvenes, es el temor. El temor a aceptar ese llamado, ese reto que Dios nos está haciendo. Pero también muchas veces es la edad, y esto a mí porque generalmente encontramos comentarios como, no, es que es muy joven para desarrollar el ministerio y entonces necesitamos a alguien de experiencia, ¿no? Y que tenga mucha edad para poder realizarlo, ¿no? Y
y en mi caso acá, que yo estoy, digamos, viviendo, son pocos los pastores que están a cargo de una iglesia que sean de mi edad. Generalmente los pastores son ya personas mayores, y de repente cuando estamos en una reunión y yo estoy entre ellos, yo me acuerdo lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud, y yo creo que actualmente esa palabra igual sigue siendo real, porque muchas veces vemos como pocos a los jóvenes en el sentido de que qué pueden aportarnos, son chavalos, no están preparados, no tienen experiencia. Entonces eso cala en la mente y en el corazón del joven, y no se arriesga a tomar el reto. Pero si Timoteo lo hizo en aquel momento y Pablo le aconsejó, yo creo que igual hoy en día Dios no ve la edad para poder usarte. Simplemente Él ve tu corazón y Él ve la disposición. Entonces hay que quitarse el temor, y nadie está preparado, nadie está preparado. Yo no, cuando Dios me llamó, yo no estaba preparado, y es más, en este tiempo yo creo que todos los días aprendemos algo, todos los días Dios nos prepara, y hay situaciones dentro del ministerio que Dios permite que a cada momento, que estamos en una constante preparación, y simplemente lo que tenemos que hacer como jóvenes es, si Dios prometió la presencia del Señor, pero también es nosotros mantener esa presencia de Dios viva a través de nuestra relación personal con el Señor, y quitarnos el temor y el miedo y el qué dirán, y creer de que Dios puede usarnos en gran manera para su obra acá en la tierra. Y no importa la edad, no importa la edad, solo Dios espera nuestra disposición para Él poder usarnos dentro de su obra. Amén, sí, es importante recordarnos que Dios aún sigue llamando a hombres y mujeres desde tempranas edades también. Una de esas creencias, tal vez, que yo por lo menos, tal vez estoy equivocado, no lo sé, pero he visto en las juventudes, una de las creencias que pareciera estar arraigada dentro de nuestro sector juvenil es que cuando sea mayor y tenga cierta edad, tal vez pueda aceptar ese compromiso, ¿no? Porque primero yo y quiero viajar y quiero ir a conocer el mundo, lo cual está genial, está estupendo, pero mientras tanto, Dios me llama y no quiero aceptar ese compromiso porque me siento muy joven. Yo creo que esa es una creencia que tal vez he podido denotar, de que pensamos que hasta que estemos en nuestra vejez entregamos le decimos sí al Señor, ¿verdad? ¿Qué opina usted de eso? No, yo pienso que debe de ser nuestros mejores años de juventud, porque yo platico con mi esposa y con algunos hermanos de la iglesia. Yo creo que si Dios me hubiese llamado a los 50 años, no creo que tuviera la capacidad de hacer lo que hacemos dentro de la comunidad, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor porque me llamó muy joven, muy temprana edad, y yo tengo 30 años ahorita, tenía, 24 años cuando inicié el ministerio como pastor, iniciando desde cero. Y yo recuerdo que yo entraba a la comunidad con una guitarra de madera que una de tantas se la presté a mi papá, y creo que se la robaron del vehículo, y con esa guitarra yo entraba a la comunidad a predicarlo, a evangelizar por las tardes. Los domingos hacíamos las actividades, y ahí fue el Señor metiéndonos al asunto, y yo al inicio me sentía extraño cuando, por ejemplo, me decían pastor. Era algo que no estaba dentro de mi mente, y como que yo todavía no lo había aceptado, porque no era algo que yo tenía dentro de mis planes. No, estaba dentro de los planes de Dios, pero sí no estaba dentro de mis planes. Mas, sin embargo, Dios ha venido trabajando conmigo de una forma en que comencé a ir aceptando poco a poco lo que el Señor me estaba indicando que yo
que yo hiciera. Entonces, yo creo que los mejores años con esto no estoy diciendo de que Dios no puede usar a alguien mayor, no, sino de que lo mejor para mí es que si estás joven, que le sirvas al Señor desde tu juventud, que no esperes el decir, es que voy a disfrutar la vida, voy a conocer lugares, y hasta después, porque nadie te garantiza que vas a llegar a 40 años, 50 años para servir al Señor. Es hoy que tienes vida, que estás respirando, que tengas la edad que tengas, puedes tener 18, 20 años, pero los mejores años, entrégaselo al Señor. No cuando ya no tengamos fuerzas y ya no podamos hacerlo, sino que tus mejores años, lo mejor que podemos hacer en nuestra juventud, en este mundo que estamos viviendo, un mundo que hay mucha maldad y mucha corrupción y muchas cosas, lo mejor que podemos hacer en este tiempo es en la juventud servirle a Dios. Es lo mejor, es la mejor elección que podemos tomar. Y si usted me pregunta si ha sido difícil, pero Dios ha estado conmigo. Sí. Dios ha estado conmigo y eso es todo. Volvemos al punto, eso es todo lo que nosotros necesitamos, la presencia del Señor. Pero los mejores años, si estás joven, me estás escuchando, me estás viendo en esta hora y eres un joven, entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu vida al Señor, sírvele a Dios, dale tus mejores años al Señor, que Dios se merece siempre lo mejor. Claro, y he escuchado personas que tienen ya una avanzada edad que han dicho yo hubiese deseado recibir al Señor o entregar al Señor cuando yo era joven, pero lamentablemente no hice caso en ese momento, y ya cuando ya fui viejo, porque aunque no queramos, el espíritu se mantiene joven, pero ya las fuerzas nos limitan, ¿no? Pero ahora que tenemos toda la fuerza de la juventud y lo que tenemos que tener a la disposición para servirle al Señor y ser parte de ese remanente, porque cuántos jóvenes están desperdiciando su vida, ¿no? En el alcoholismo, en la droga. Aquí en León es una ciudad conocida como la ciudad universitaria, donde vienen a estudiar jóvenes de diferentes partes de Nicaragua, y hay una zona donde si a esta hora de la noche hay adolescentes, jóvenes en fiesta, tomando licor y desperdiciando realmente su vida, porque pueden perder su vida en un momento, pero lo mejor que podemos hacer, vuelvo y repito, es entregarle nuestra juventud al Señor. Y yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme firme, ayúdame a mantenerme fiel hasta el día en que tú vengas o hasta el día en que tú me llames, yo pueda presentarme aprobado delante de ti. Y yo quiero pues decirte que a mí me apasiona lo que estoy haciendo. Claro, hay momentos de prueba como humanos y desánimo, pero siempre Dios está ahí, pero me apasiona así lo que Dios me ha permitido hacer y estar el trabajo que hemos estado desarrollando dentro de la iglesia y dentro de la comunidad donde Dios nos ha puesto. No sé hasta el día que Dios me tenga ahí, pero siempre mi anhelo es servirle más al Señor y siempre con excelencia a nuestro Dios. Entonces mi consejo para los jóvenes es: sirvan al Señor ahorita desde su juventud, no esperen tener una edad avanzada, porque nadie te garantiza que vas a llegar a esa edad. Es vivir el día a día siempre sirviéndole al Señor. Amén. Gracias, Pastor Evel. Y por aquí de Jenny, me imagino que es miembro de su iglesia, dice: recuerdo muy bien cuando el pastor inició a pastorear en la comunidad. Dios lo sigue usando y ha sido de bendición su ministerio. Gracias, de Jenny, por ese comentario. Bien, vamos a ir cerrando y vamos a ir cerrándole diciéndole a los jóvenes cómo podemos ir desbloqueando esas limitantes, ¿no? Esas creencias, pastor. ¿Cómo podemos ir nosotros desfragmentando esas creencias, no solamente los jóvenes, sino de forma general, ¿no?
no solamente la edad, no solamente las capacidades nuestras, sino que vamos desfragmentando esas limitantes de no tengo tiempo, estoy ocupado en mis propios asuntos, porque a mí, entonces, regálenos un par de tips, si podríamos llamarle un par de tips o unas recomendaciones para nuestra juventud y de forma general, ¿cómo podemos nosotros ir rompiendo, desfragmentando esas cosas que nos limitan generalmente y que impiden el llamado de Dios se cumpla en nuestras vidas? Bueno, yo creo que, volviendo un poco al ejemplo de Moisés, lo que a Moisés le tocó fue ser obediente a lo que Dios le estaba indicando en ese momento. Entonces, lo que nos toca a nosotros es obedecer. Si Dios te llamó, es obedecer la orden que Dios ya te dio. Al final, por muchas excusas que pongamos, Moisés puso infinidades de excusas en el llamado que el Señor le hizo, muchas excusas. Al final Moisés terminó obedeciendo, haciendo lo que Dios le había indicado en ese momento. Entonces, lo primero, pienso yo que también que debemos de hacer es ser obedientes al llamado que el Señor nos ha hecho y probar, ¿no? Tomar el riesgo con el Señor, teniendo la garantía de que con Dios nunca vamos a perder, siempre nosotros vamos a obtener la victoria a través de Cristo Jesús en lo que hagamos. Entonces, ser obedientes al llamado, ya no poner más excusas, ya no estar diciendo no puedo, no tengo, no hay dinero, no hay recursos, no puedo hablar, no puedo hacerlo, me da miedo, me da pena, es que soy tímido. Al final lo que te toca es obedecer lo que Dios te ha hecho y arriesgarte, tomar el riesgo, ¿no? Tomar el riesgo, tomar el reto, que yo pues te aseguro de que Dios te dará la ayuda que tú necesitas para poder desarrollar eso que Dios ya te encomendó en tus manos. Entonces, obediencia ante todo, porque igual en la Biblia recordemos el ejemplo de Jonás, ¿no? Cuando Dios lo llamó, él se quiso escabullir, él se quiso, no quería hacer lo que Dios le hizo. Al final, bueno o malo, lo que le sucedió, al final terminó cumpliendo con lo que Dios le hizo. Entonces, lo mejor es obedecer a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios en todo, porque a la larga vamos a terminar haciendo de una u otra manera lo que el Señor nos ha dicho, y ser obedientes, ¿verdad? Obedientes a ese llamado. Quiero platicarte algo que me pasó y con algunos hermanos que veo en la iglesia yo lo comenté, y de repente a veces por las situaciones que nos pasa dentro del ministerio, yo dije en cierta ocasión, yo dije, bueno, voy a servirle al Señor, y estaba poniendo un límite de tiempo, ¿no? Y yo dije, voy a servir al Señor 5 años y después veré qué hago. Y fíjese que yo dije, mientras le estoy sirviendo voy a estudiar, dije yo, la carrera de Derecho. Dije, voy a estudiar la carrera de Derecho y cuando termine mi carrera me retiro del ministerio y me dedico a lo que yo estudié. Y me inscribí en la universidad, me matriculé en la universidad. Recuerdo que entramos como unos 30 alumnos, más o menos 20, 30 alumnos, y al final se fue saliendo uno por uno. Claro, nadie sabía lo que yo había pensado hacer, pero Dios sí lo conocía. Dios sí sabía lo que había pensado yo hacer en ese momento. Y solo yo quedé en la carrera. Al final la universidad terminó cerrando la carrera y tuve yo que salirme de ahí. Entonces yo comprendí, dije, por mucho que el ser humano o yo quisiera escaparme de lo que Dios me ha dicho, no voy a poder, porque ya es algo que Dios ya me designó. Y le dije, Señor, perdóname por lo que yo estaba pensando, por lo que yo quería hacer, y
voy a ser obediente a tu llamado y entonces por eso es que yo digo que al final si Dios te llamó, simplemente lo que tienes que hacer es obedecer a Dios, lo que es la clave para mí fundamental, y el resto Dios lo irá añadiendo a nuestro ministerio, todo lo que nosotros vayamos necesitando. Hoy, a 6 años de ministerio, que es poco en comparación a muchos otros ministerios, iniciamos de cero y gracias al Señor Dios ha establecido una iglesia en el lugar. Hay hermanos y hermanas, líderes que han sido formados dentro de la iglesia, y como te decía, a este tiempo tenemos un centro de alimentación donde no tenemos recursos hablando económicamente, pero sí tenemos a Dios, que es el que provee el recurso. Este año, sin tener absolutamente nada, dijimos, queremos establecer en la comunidad un preescolar, porque vimos la necesidad que hay, y para mí es importante formar desde muy pequeño al niño, instruirlo en los caminos del Señor, y para honra y gloria del Señor ya contamos con el permiso de la institución que ve acá el área de educación acá en Nicaragua, y gracias a Dios este año dimos apertura a ese preescolar, y en noviembre a finales tenemos la primer promoción tenemos los 3 niveles, acá en Nicaragua son 3 niveles de preescolar para niños de 4, 5 y 6 años de edad, y este año tenemos nuestra primera promoción. Entonces, y muchas veces esperamos tener los recursos para hacer algo. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, no tenemos el dinero, no tenemos el recurso, pero tenemos la fe y tenemos a Dios. Y eso nos ha ayudado mucho. Y hay muchas cosas que te podría contar, creo que el tiempo es muy corto, pero nosotros no teníamos piso, cerámica, le llamamos aquí en Nicaragua, no sé en Costa Rica, era un piso de cemento nada más. Yo recuerdo que yo comencé a decir a la iglesia, ¿cuántos de ustedes ven un piso aquí en la iglesia? Y nuevamente les dije, no tenemos el recurso, pero sí tenemos la fe y sí tenemos a Dios que provee el recurso. Y muchas veces les dije, ¿cuántos de ustedes ven un piso aquí? Y comenzamos a orar al Señor, y Dios proveyó esa cerámica para ese piso. Y todo lo que, si un día tienes la oportunidad de visitarnos acá en Nicaragua y de conocer la iglesia y a los hermanos, parte de lo que estamos haciendo, todo lo que está ahí ha sido a causa de la fe y de no ponernos límites, simplemente Dios pone el sentido en nuestro corazón, se lo ponemos en las manos del Señor, y al final Dios provee, y creo que Dios bendice a causa de tu obediencia. Cuando somos obedientes, y que es algo primordial, Dios bendice y Dios provee y Dios suple lo que podamos necesitar dentro de nuestro ministerio. Amén, me siento motivado y me siento pequeño a la par tuya, pastor. Me siento pequeño a la par tuya, de escucharlo con tanta pasión y con tanta convicción. Es motivador, por lo menos para mi vida. Y interesante, vamos a ir cerrando con esto. No hay agua, no hay educación, son una iglesia económicamente limitada. Sin embargo, donde hay carencia, hay oportunidades también. No hay educación, eduquémoslo nosotros. Claro. Eduquemos nosotros. Y vamos poco a poco en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, la educación pudo haber sido una limitante, pero entonces aprovechemos esa limitante y nosotros forjamos el cambio. Aprovechamos esa oportunidad. Hay límites, por supuesto, que están fuera de nuestro control, pero que también pueden ser transformados. Y algo que rescato es esa obediencia. Decía Eunice de Guatemala, decía, muchas veces implica renunciar a uno mismo. Cuando usted comentaba ese testimonio que tuvo que dejar las leyes, la carrera de leyes, implica renunciar a uno, a renunciar para poder cumplir con ese llamado. Pero ahí es donde está el punto del amor hacia Dios. ¿Somos capaces de renunciar a nosotros mismos, tal vez, en ese llamado, para responder a ese llamado? La obediencia y el amor a Dios
se muestra en eso. Pastor Evel, le agradezco, creo que hay mucho por explorar en el tema, su ministerio, su persona, pero definitivamente estoy súper agradecido porque aceptó la invitación y desde León, Nicaragua, imagínense, vamos a ir a León, a Nicaragua, definitivamente quiero hacer un viaje y Dios primero me permita hacerlo en algún momento, conocer la bella ciudad de León, que solo por fotografía las he podido conocer, y visitar a la iglesia Trinidad, ¿cierto? Sí, Iglesia Bautista Trinitaria. Trinitaria. Dios nos permita tener esa oportunidad y desde acá de Costa Rica y desde mi hogar particularmente le digo, Pastor Ever, siga adelante, Dios le siga bendiciendo y gracias también, gracias por lo que está haciendo. Sé que Dios a través suyo y de su ministerio y de su congregación está bendiciendo a la población, ¿verdad? Entonces, gracias por aceptar ese llamado suyo. Yo llego hasta acá y voy a estar orando por usted y Dios primero nos podamos encontrar en algún momento y tomar café. A mí me gusta el café. Claro, ya, igual, a mí me encanta el café. De hecho, yo no soy leonés, yo soy de una zona que se llama El Crucero, pero por razones iguales, mi papá vino a pastorear aquí a León y ya nos venimos para acá. Me casé con una leonesa y tenemos 2 hermosas niñas. Y pues igual ya nos quedamos sirviéndole al Señor aquí en la ciudad de León, pero Dios quiera que nos dé la oportunidad de poder conocernos en persona y que podamos igual también desarrollar el ministerio de una forma unida. Creo que nada sucede por casualidad, todo tiene un propósito y creo que este es el propósito del Señor y sé que Dios nos dará esa oportunidad, ya sea que yo esté por allá o usted venga por acá, León, pero sé que Dios hará algo ahí entre nosotros. Gracias por la oportunidad y la invitación también, espero que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir más sobre lo que el Señor nos está permitiendo, porque creo que también nos ayuda a motivarnos entre nosotros mismos, a animarnos y saber de que Dios es fiel y que Dios está allá con usted en Costa Rica, Dios está con nosotros en Nicaragua, independientemente de lo que pueda suceder a nuestro alrededor, Dios es fiel y su palabra siempre permanece fiel y deseamos que Dios lo bendiga a usted, a su familia y también a la labor que está haciendo allá por Costa Rica. Igualmente allá a todos ustedes, bendiciones. Gracias a Eunice que está desde Guatemala, gracias por los saludos, gracias a los que están escribiendo ahí, Dios les continúe bendiciendo, gracias por unirse y reitero, muchas gracias y ha sido una experiencia enriquecedora para mí y Dios primero, de acá salgan cosas mejores, y adelante. Feliz noche, bendiciones y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches.